¿Hay niños que recuerdan vidas pasadas? ¿Es posible? Hola, soy Pablo Robles y continuando con este ciclo de charlas con la participación de Ángel Quialbo, especialista en este campo, vamos a abordar esta pregunta desde su experiencia. Hola Ángel, ¿cómo estás? Pablo, muy bien, buenas tardes. Contento compartiendo estos momentos que hemos decidido realizar. Muy bien, muy bien. Y esta es una excelente oportunidad para charlar de este tema que me han consultado. Además, hay una serie nueva en televisión que trata esta temática de niños que recuerdan vidas pasadas. Y bueno, queremos escuchar qué tenés para contarnos, cuál es tu mirada, tu experiencia en esto. Bien, esto es así. Y aún más, es mucho más frecuente de que la gente en general cree. Porque a veces hay conductas, hay expresiones, hay conocimientos que los padres no entienden. No siempre, pero por lo general tiene que ver con un recuerdo. A ver, ¿cómo es esto? Nosotros cuando somos muy pequeños, cuando somos niños, no tenemos desarrollado mucho el intelecto, la actividad lo que corresponde al hemisferio izquierdo. Y eso hace que sí tengamos más actividad con el hemisferio derecho, que es el hemisferio intuitivo, perceptivo, que puede leer la información que está en el alma. Estas pesadillas, estas conductas nocturnas que se despierta, que sobresalta, que lloran, y a veces que es repetitivo, y a veces hasta lo dice, o muchas veces el niño no se atreve a decir, porque es una cosa dolorosa, sufriente, entonces evita de decirlo. Muchas veces, vuelvo a decir, no siempre, tiene que ver con que está ahí un recuerdo en una vida pasada que también sucede con cosas agradables y que el niño puede a lo mejor contar o sentirse placentero disfrutando y a lo mejor ni llora, pero a veces los padres vemos que nuestros hijos mientras están durmiendo se sonríen, se mueven y puede ser el mismo fenómeno, puede estar en un sentido negativo o en un sentido positivo. Y hay niños que con mayor intensidad recuerdan esto y hasta a veces tienen la capacidad de poder hablar y decir, me caí de un avión, me golpeé, me estoy asfixiando, me tapa el agua. Y entonces los adultos que no conocemos a veces esto acá, decimos, ¿de qué me está hablando? Inclusive a veces son niños llevados a profesionales para ver, para que le expliquen qué puede ser con esto. Inclusive a veces llegan a ser medicados para que no tenga este fenómeno, que curiosamente es saludable. Si a un niño que tiene una evocación, un recuerdo de una situación no placentera en el pasado, se le permitiese poder procesar todo eso, revivirlo, y acá voy a usar término, hacer consciente lo inconsciente y consumir la energía de la experiencia. Hemos hablado en distintos momentos que la emoción es una carga energética y que el sentido que tiene es que nosotros consumamos la energía de un modo o de otro. Ese niño en la vida pasada tuvo ese acontecimiento no grato y la carga emocional sigue estando en el alma. Y lo que aparece en el sueño justamente es el recuerdo con la carga emocional de vida. Si a ese niño le permitimos que pueda llorar, gritar, patalear o hacer más consciente ese recuerdo y ayudarlo a que consuma la energía, va a dejar de tener ese recuerdo o lo va a tener y no lo va a traumar, no le va a dar angustia, no le va a dar dolor, no le va a dar sufrimiento. Que ese es el proceso natural de sanación de estos fenómenos. En contrario a lo que nuestra sociedad en general hace, que es tapar, tapar, tapar y tapar. Bien, eso te iba a preguntar, muy clara tu introducción y me gusta cómo se explica, cómo explicás esto, porque no siempre es explicado de esa manera. Y me hace acordar a mis hijos.
que con mi señora hemos dedicado a tiempo a su crianza, a estar con ellos, y que conocemos qué material consume, porque uno dice, bueno, lo saco de una película o es una fantasía, pero nosotros sabemos que él no estaba expuesto a cierta información y de repente uno de mis hijos, él decía que se había muerto en un terremoto en San Francisco y contaba detalles y todo era muy, muy de destrucción, negativo y demás. Y nosotros hablamos de una forma positiva, no dejamos ver nada que sea violencia, sobre todo cuando estoy hablando de 3, 4 años. Y, y tenía todo este conocimiento que de hecho buscamos en internet y encontramos esa información. O sea que era coincidía con hechos históricos que nos estaba relatando de que él había vivido eso. Y esto que vos decís, ¿no? De permitir expresar. Después en algún otro momento, él me lloró como que me había muerto, y es como si hubiera tomado conciencia que yo me muero, o que me podría morir, pero él para él como que me había muerto, y me lloró como si fuera un luto, y después el otro día estaba fantástico. Y en una de mis experiencias de regresión, yo vi que este niño, lo reconocí en los ojos, a mi hijo, y yo me había muerto, y él era chiquito, y él caminaba al lado de una gente que me llevaba el cuerpo. Y entonces nuestra relación que viene de otras vidas, él hizo su luto. Y después hay cosas que por ahí ni me pongo a averiguar, pero mi mamá también me contaba cuando yo era chico que me despertaba, y ahí está la otra parte, ¿no? En sueños, porque esto ha pasado en sueños, ha pasado como un recuerdo espontáneo, ha pasado en formas de jugar, y que me despertaba desorientado, como llorando, como que estaba en otro lugar. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, es una experiencia que he tenido personal y con mis hijos. Y, y bueno, y esto de no medicar, de permitir sanar. Sí, esto sucede mucho más de lo que, como dije recién, de lo que uno cree. Y a veces hay que buscar a los profesionales que se dedican al tema específico. Porque no, el profesional no tiene por qué saber de todos los temas. Yo conozco muchísimos ejemplos. A veces hay padres que tienen la voluntad de seguir preguntando, o más, de llevarlo a ciertos lugares y se va aclarando la situación. Yo recuerdo una mamá que me decía que ella iba con su niño en el auto, que atrás, y el niño le decía, yo antes vivía por acá. Y dice que la madre, y me preguntó, y le digo, ¿es un lugar próximo? Sí, es un camino que pasé. Bueno, llévalo un día y continúa lo que él te dice, hace esto acá. Y el niño encontró al lado de un arroyo un lugar donde él decía que había vivido en ese lugar, que a lo mejor no es ese arroyo exactamente, pero que le pasó una situación determinada en un lugar con ese arroyo. Y que puede ser grata o no grata. Entonces, vuelvo a repetir, es mucho más común de lo que nosotros creemos y a veces el niño se despierta de noche y buscamos cualquier cosa al no conocer el tema, no se lo puede tratar debidamente, ¿no? Pero esto es así. Mm, También, ahí, también sucede con algunas personas adultas, ¿no? Pero en el caso de los niños es mucho más intenso, mucho más frecuente, porque no está el intelecto que lo bloquea y se permiten expresar. O emocionalmente no están inhibidos, se permite sentir la emoción. Porque eso es lo bueno del niño. Que el niño, como no tiene desarrollo del intelecto, él responde naturalmente. No está el filtro que se impide expresar lo que le pasa. Y entonces, y esto es muy rico y muy sanador, porque si no es como tener la olla a presión y no abrir la válvula, dejar la presión dentro de la olla y seguir colocándole fuego. Y llega un momento que la olla sigue aumentando, aumentando, y un niño en la adultez puede generar un estado de pánico, un estado, un comportamiento totalmente atípico, porque tiene esta carga energética interna que estalla. bien, o puede ser que no suceda nada. De todos modos, es algo potencial, es una oportunidad que tiene nuevamente el alma y que tal vez no le permitimos hacer esa sanación, que puede o no despertar algo más en adelante, pero que es un proceso natural, como vos decías, y que
estamos tan acostumbrados a censurar las emociones, a que no llore, a que no sufra, a que no esto, a que no lo otro, y no dejamos ese espacio, ¿no? Bien, hay un detalle importante a tener en cuenta. El descanso, que está compuesto del dormir y del soñar. Y es natural en la especie humana. El dormir corresponde a la recuperación muscular del cuerpo y el soñar a la recuperación de la psiquis. Entonces, cuando en ese niño aparece lo que aparece, es porque su psique está necesitando que eso salga a la superficie. Porque recordemos que una emoción no expresada en el tiempo puede generar problemas físicos, temas de salud. Por Bien. eso hay una interpretación de que cada emoción tiene un sistema, un órgano que responde, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, un poco más me has respondido eh, que nos queda claro que sí, es un fenómeno, es natural y sucede más frecuente de lo que creemos. La otra pregunta que yo tenía, que quería hacerte, un poco la has respondido. ¿Qué hacemos cuando sucede? ¿Qué hacemos? Bien, Pensando, yo soy terapeuta, tú eres terapeuta, sabemos qué hacer, trabajamos con esto, pero un poco bien. yendo a aquellos que no están no conocen estas técnicas, Sí, no sí. conocen Un, este un enfoque. padre, un padre de familia, Sí. ¿qué hacer? No asustarse. Ujú. Debe decir, este es un buen síntoma. Que recurra a profesionales que manejen, que conozcan del tema. Y ellos le van a ayudar a solucionar esto. Déjame que haga un paralelismo. Es como un granito con pus. Este sueño, esta conducta de noche es la pus del granito. Podemos taparlo, ponerle un montón de cosas para que no, y esto sigue incrementándose. ¿Qué hay que hacer? Déjalo superar. Abrir para que esto salga. Ujú, Y a veces uno recurre a un profesional para que lo haga. ujú. Bien. Así A que veces, esta a sería veces, mi sugerencia. claro, a veces algo muy simple, muy suave, digamos, algo cotidiano que simplemente con no asustarse y dejarlo expresar es suficiente. A veces cuando va a un nivel un poco más que Bien. requiere intervención, ir a un terapeuta. Bueno, Y después también en el sentido positivo, lo podemos ver en habilidades innatas, ¿no? Que es decir, ¿cómo sabe el bien, tipo este que tiene bien, 3, 4 años y la bien. habilidad que tiene con ciertas tareas o conocimientos, ¿no? Te cuento una historia real. Una madre me cuenta que tiene su hijo, creo que tiene 6 años, dice. Ujú. Es un militar, Ángel, dice. La ropa en orden, todo así. Y dice, y no se le ocurrió mejor a la maestra de ponerlo en el acto de la escuela de San Martín. No sabes, vos lo veías, era un militar allá arriba, la conducta, y cómo se vistió, cómo, dice, y en mi caso más, marque el paso, dice, nadie le enseñó, le gustan las marchas militares, acomoda la ropa en el placar, todo en orden, tiene una cabeza y tiene 6 años. Y esto sucede en los niños y en los adultos. Sí, sí. Por eso, para aquellos que les interesa el tema, uno puede recuperar esos conocimientos. Y yo voy a dejar un video por acá a una charla que tuvimos sobre cómo potenciar habilidades de otras vidas, para que puedan seguir viendo. Y si no quieres perderte material e información y este tipo de charlas, te pido te suscribas al canal, le des un me gusta, hay una campanita para recibir notificaciones cuando liberamos nuevos videos. Y bueno, y ahora Ángel, te doy un espacio como para que nos digas o cierres en tu charla y Bien. no... Sí, una sugerencia para los Sí, padres o las personas que tienen niños a cargos, de que esto es saludable. Como todo, el granito que sale, el dolor de la rodilla, está indicando que hay algo que hay que ver qué sucede. No es para asustarse, no es para dramatizar, hay que recurrir a profesionales serios que conozcan del tema y van a tomar de la mano al niño y lo van a guiar para que pueda resolverlo esto acá. Es bien. como, a ver, déjame que haga una asociación, es como el niño que ve una película de terror o una película que Ujú. lo sacamos del cine y el niño se relaja y le contamos que es una película, que eso no es realidad, sino una cosa, y el niño se tranquiliza y demás cosas. Bien. Aquellos que te quieran contactar o que quieran más información, debajo de los comentarios dejamos todos los datos.
Bueno, un placer, Ángel, muchísimas gracias y continuaremos, bueno, con esta serie de charlas que me ha gustado y que quiero darle continuidad. Un gusto, Pablo. Nos seguimos viendo.